gracias a los dos por participar con vuestras ponencias y ampliar un poco los conocimientos que tenemos sobre esta patología, que en general igual es un poquito más desconocida que otras y creo que nos va a venir muy bien a todos para mejorar nuestros conocimientos. En primer lugar, nos hablará el doctor Rafael Sivera, que es neurólogo y especialista en enfermedades neuromusculares. Pertenece a la Unidad de Enfermedades Neuromusculares y Ataxias del Hospital Universitario y Politécnico de la FE de Valencia y forma parte también del grupo de investigación U763 de CIBERER. Sus intereses son la patología neuromuscular, especialmente las neuropatías y enfermedades de la unión neuromuscular. Y sin más, nos puedes empezar con tu presentación sobre el papel del complemento en la miastenia gravis. Nada. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y por contar conmigo en el foro y a los organizadores también. Creo que se debería ver la diapositiva ahora, ¿verdad? Muy bien. Nada, entonces, Sí, se ve. perfecto. Nada, los siguientes 20 minutitos más o menos vamos a revisar un poco lo que tenéis aquí, que sobre todo el papel del complemento en la miastenia gravis, y daremos unas pinceladas sobre lo que es el mecanismo de acción del cilucoplan. Entonces, bueno, aquí tenéis mis conflictos de interés, que vamos para lo que es el objeto de la charla. Y en principio, nada, simplemente comentar al principio de 4 palabras sobre la miastenia. La miastenia se considera una enfermedad rara, pero para los que nos dedicamos a enfermedades neuromusculares raras, pues es de las más frecuentes o de las menos raras. Es una entidad, es una patología que no vamos a ver solamente en unidades de referencia, sino que realmente vamos a ver en cualquier hospital. Se va a ver pacientes con miastenia y vamos a tener que estar familiarizados con la enfermedad, con su manejo, con su tratamiento. Y es una enfermedad pues, con unos síntomas que, como sabéis, son bastante variopintos, que incluyen problemas de la movilidad, problemas del habla, problemas de la deglución, de la visión, pero que incluso pueden llegar a situaciones de gravedad, con afectación de la función respiratoria, con que hasta un paciente de cada 5 puede llegar a experimentar lo que es una crisis miastenia y una tasa de mortalidad pues, mayor que en la población general. Y no solo los síntomas, no solo los síntomas motores de debilidad, de diplopia van a ser importantes, sino también el impacto que tiene esto sobre los pacientes. Impacto en distintos niveles, en niveles sociales, en niveles económicos, laborales y en todos los ámbitos de la vida de los pacientes. Una enfermedad que por su fluctuación, por sus síntomas, por sus características, es bastante limitante en la vida del paciente. Y a nivel fisiopatológico tenemos que conocer que es una enfermedad de naturaleza autoinmune, que ahí sí que tenemos que diferenciar un poco los distintos subtipos que tenemos de la enfermedad. Entonces, en enfermedades de miastenia generalizada, el tipo más frecuente con mucho, de cerca del 85% de los casos, son los que vienen asociados a anticuerpos antirreceptor acetilcolina. Y uno pensaría que el mecanismo de acción de esta enfermedad estaría claro, que tú tienes un anticuerpo contra el receptor, bloquea la unión neuromuscular y ya está. Pero realmente este mecanismo de acción solamente es uno de los 3 posibles y realmente no es el más importante. También es importante un fenómeno que se llama de crosslinking, que los anticuerpos se unen a varios anticuerpos antirreceptores. Estos antirreceptores se internalizan y se destruyen y entonces disminuye un poco la densidad de anticuerpos antirreceptor en la unión neuromuscular. Y luego también, y más importante si cabe, y es lo que nos vamos a detener hoy un poco, es lo que es la fisiopatología mediada por el complemento, que esta unión del anticuerpo antirreceptor junto con el antígeno con el receptor va a producir va a provocar una activación del sistema del complemento y esto va a provocar un daño en esta unión neuromuscular y un problema, por lo tanto, en la contracción neuromuscular. Cuando hablamos de otros subtipos de miastenia generalizada, con otros anticuerpos como serían los anti-MuSK, ahí ya van a ser un mecanismo distinto en el que estos anticuerpos van a ser IgG4, los IgG4 no van a ser capaces de esa activación del complemento y aquí realmente el mecanismo fisiopatológico va a ser sobre todo este bloqueo y esta reducción en la agrupación de anticuerpos antirreceptor que va a ser lo que va a provocar la enfermedad. Hay un subtipo más raro aún, que son los asociados a anticuerpos anti-LRP4, con un mecanismo de acción algo más desconocido, en el que sí que podría estar mediado en parte por el complemento, que son anticuerpos IgG1 o 3,
pero que es más desconocido. Donde nos vamos a centrar sobre todo es en este rol del complemento en estos pacientes con miastenias con anticuerpos antirreceptor positivos, estos pacientes con miastenia generalizada. Y cuando hablamos del complemento, pues un poco lo que tenemos todos en la cabeza pues es esto, son estas cascada de distintas letras que se van activando unas a otras y realmente esto cuando profundizas un poco el complemento, lo que nos tenemos que imaginar es que son un grupo de proteínas que están en el plasma, simplemente que están en el plasma de una manera inactiva habitualmente, que en determinadas situaciones, por 3 vías distintas, estas proteínas plasmáticas inactivadas se pueden activar. Y cuando se activan, se van activando las unas a las otras en forma de cascada hasta que llegamos a una vía final común. Esta vía final común que tiene su inicio, digamos, dentro de en C5, y esa vía final común lo que va a acabar desarrollando es lo que se llama el MAC o complejo de ataque a membrana, que realmente es un poro de estas proteínas plasmáticas que van a organizarse formando esa estructura circular, formando un poro en una superficie de la membrana de la célula, y esto es un poro que realmente será muy dañino y provoca muchas veces una lisis celular. En células no nucleadas, como por ejemplo un eritrocito, un único poro provocado por el MAC puede provocar la destrucción del eritrocito. En células nucleadas, como pueden ser las de la unión neuromuscular, provocará daño, aunque no directamente una destrucción. Entonces vamos a ir desgranando un poquito el proceso. Tenemos que tener en cuenta que este proceso, cuya vía final es la creación del MAC, no es su única vía por la que produce un efecto proinflamatorio, sino que en todos estos distintas activaciones de las distintas partes del complemento también se va a producir una serie de funciones que también van a ser muy importantes. En estas primeras fases del complemento, de C1, C2, C3, se va a producir también lo que se llama la opsonización, que la opsonización es que parte de estas proteínas plasmáticas van a recubrir algunos de los patógenos, lo que van a hacerlos que van a activar las células fagocitarias para que puedan fagocitar o puedan atacar los macrocitos a esos patógenos. También se va a producir la quimiataxis, en la que ese sistema de complemento activado va a producir la liberación de una serie de citocinas y de una serie de productos que van a atraer a neutrófilos y a otras células del sistema inmune para promover el ataque contra estos patógenos que se han marcado. Entonces, es importante esta opsonización, esta quimiataxis. También se va a producir efectos de vasodilatación por esa liberación de citoquinas y el proceso final, que es este proceso de lisis celular. Como veíais antes, el complemento se puede activar por 3 vías. La ruta clásica es la que nos compete ahora, que es la que se activa con la miastenia gravis, pero hay otras dos también. La ruta alternativa, que se activa por otros tipos celulares, y la de la lectina, que se puede activar por superficies celulares. Vamos a ver en esta activación por la vía clásica un poco en qué consiste. Pues esa activación por la vía clásica comienza sobre todo por un complejo antígeno-anticuerpo. Este complejo antígeno-anticuerpo, siempre que sea de las subclases IgM o IG1 o IG3, puede producir la activación del complemento por la vía clásica. Lo primero que se activa es la C1q, que esto es reconoce a la fracción FC de estos anticuerpos y se activa. Esta activación de la C1q va a producir la activación del resto del complejo C1, se va a activar las proteasas C1R, C1S, y esta activación del complejo 1 va a producir que tanto C2 como C4 se escindan en sus subpartes, C2A y B, C4A y B. Y esto es importante porque realmente el siguiente paso en la cascada, que es el C3, la C3 convertasa, realmente es esa unión de C4A, de C4B y C2A. La C3 convertasa sirve justamente para escindir C3 en C3A y B, y ahí pasa lo mismo, que el C3B se une a este C2B y a C4B y 2A para producir lo que se llama la C5 convertasa. Y aquí ya llegamos a lo que es el proceso final del complemento, esta vía lítica final, donde la C5 convertasa va a desgranar C5 en A y B
Y este C5b va a ser importantísimo porque es el que nos va a activar el resto de pasos del complemento, C6, C7, C8, y que son los que van a formar el complejo de ataque a membrana y los que van a estar activos para producir esta lisis celular que comentábamos. Aquí tenemos un vídeo que la verdad es que lo explica de una manera más gráfica. Entonces, como comentábamos, el proceso empieza con ese anticuerpo que se une a un antígeno y va a ser esto lo que va a activar el C1Q y el resto del complejo C1 se va a activar. Aquí tenemos la desgranación de C4b y C2a que se juntan para hacer la C3 convertasa y la C3 que se parte en A y B. Y esa B justamente se une con se une para formar también la C5 convertasa. Aquí tenemos como la C3b se une con los otros dos componentes. C5 se descinde y esto ya sería la vía lítica final. C5 se descinde, C5a tiene otra función más bien de marcaje de antígenos, pero C5b va a ser la que va a ser importante a la hora de la formación del complejo ataque de membrana. Aquí vemos cómo se va juntando con otras partes con otros factores del complemento, con C6, con C7, con C8, y hace esta estructura anular en la superficie celular, que una vez se completa es lo que se conoce como complejo ataque membrana, y este poro lo que va a producir va a producir una entrada y una alteración de la osmolaridad, y entonces va a producir esa lisis celular a este nivel. A ver si logro pasar el vídeo. Ahí estamos. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que el complemento es importante en esta enfermedad, de que el complemento es un factor fundamental en esta situación? Pues tenemos una evidencia a distintos niveles ahora. Tenemos evidencia desde la más experimental, a nivel de modelos animales, en el que se han visto que en modelos animales de miastenia, esa modificación de los factores del complemento me va a producir una modificación en la gravedad de la enfermedad, en la gravedad del propio modelo. Vamos a tener evidencia también histopatológica y en estudios ya clásicos de Engel de los años 70 y 80, en el que ahora os enseñaré algunas imágenes, pero realmente se llegaba a demostrar esa presencia de complemento, esa presencia de MAC en las placas terminales de pacientes con miastenia, y se llegaba también a ver en pacientes con biopsias musculares, se podía ver el efecto que esto tenía sobre la unión neuromuscular. Se ha podido determinar también que hay fluctuaciones del complemento sérico, a veces en pacientes con miastenia, pero es verdad que una de las grandes cosas que nos hace falta aún es un biomarcador viable y posible para la práctica clínica que nos permita estudiar, que nos permita ver ese complemento, cómo está en nuestro paciente concreto, cómo de alterado está y cuánto influye en el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad en este paciente. La consecuencia final de ese ataque del complemento es lo que veis aquí. Partimos de una situación en la que tenemos una unión neuromuscular en la que la terminal postsináptica es una terminal, como veis aquí en este modelo en 3 dimensiones, con grandes rugosidades, con gran complejidad, con una gran superficie, con anticuerpos antirreceptor, en la que a medida que se va produciendo este MAC y se va produciendo una lisis celular y una lisis de membranas, se va a producir una simplificación, ¿vale? Y esta es como una de las imágenes de microscopía electrónica que os comentaba. Entonces vemos como estas hendiduras que se pueden observar en los pacientes que no tienen miastenia, pues en un paciente con miastenia gravis generalizada, tras esta activación del complemento, tras este daño tisular, se va a producir una simplificación de esa membrana postsináptica y esto va a producir una alteración en esta unión neuromuscular y va a producir la miastenia, parte de estos síntomas que provoca la enfermedad. Por otro lado, hay una última evidencia y la última evidencia viene en los últimos años con lo que es los fármacos. Entonces se ha demostrado, no solo con el cilucoplan que hablaremos hoy, tenemos ya otro fármaco anticomplemento que está comercializado y tenemos otros fármacos anticomplemento que están un poco en vías de desarrollo y que también tienen vías de que también se van a aprobar, y se ha visto que los fármacos que bloquean esta vía lítica final común van a ser eficaces en los pacientes con miastenia y van a ser eficaces clínicamente. Entonces esto también nos apoya y nos demuestra la importancia de este mecanismo en la enfermedad. Entonces, ¿dónde estamos en el tratamiento de
de la miastenia? Pues para saber dónde estamos tenemos que saber un poco de dónde partimos. Entonces, esta es una enfermedad que llevamos tratando años y con un éxito relativo, y es verdad que tenemos armas para esta enfermedad, las hemos tenido y las seguimos utilizando. Entonces, nosotros para esta enfermedad utilizamos tratamientos sintomáticos con piridostigmina y tratamientos ya contra la inmunidad, que se basan sobre todo hasta este último año, se han basado sobre todo en tratamientos con corticosteroides y con inmunosupresores con el objetivo de ahorrar esteroides. Todos conocemos los efectos secundarios y los problemas de las toxicidades de los corticoides a largo y a medio plazo. Son unos fármacos que a día de hoy son indispensables, hay que manejarlos y hay que saber manejarlos y son bastante insustituibles, pero gran parte de lo que queremos de estos nuevos fármacos es que nos ayuden a poder bajar estos corticoides en nuestros pacientes y poder controlar esta dosis y llegar a dosis por debajo de 10 miligramos al día, que nos permitirá una toxicidad mucho más aceptable. Aparte de estos corticoides, tenemos también los inmunosupresores clásicos que van a tener dos grandes pegas. La primera la tenéis ahí, que es un poco la latencia de inicio. Esa latencia de inicio es distinta según el inmunosupresor en cuestión, pero estamos hablando de que todos ellos van a tener una latencia de inicio de meses, que para el que tenemos incluso más evidencia, que sería el Limurel, la cetioprina, tiene una latencia de hasta un año. Y además de esas latencias pues vienen sus efectos secundarios que hemos aprendido a manejar, pero que están ahí. Y todos en nuestras consultas hemos tenido que retirar o cambiar alguno de estos fármacos, bien porque el tacrolimus me ha dado temblor o por una inmunosupresión demasiado grande con la ciclosporina o por etcétera, etcétera. Entonces, esto ha promovido mucha investigación en los últimos 5 o 10 años y más, pero ahora es cuando ha llegado un poquito sus frutos y distintas vías de desarrollo de fármacos que al final han llevado a la aparición de fármacos comercializados en el último año, sobre todo, que van a ir contra dos vías, ¿vale? Unos van a ser los inhibidores de la fracción neonatal del factor FC, de las inmunoglobulinas, que el que tenemos ahora comercializado es el efgartigimod y en breve tendremos otro también de UCB. Y luego tendremos también los inhibidores del complemento, uno de ellos el cilucoplan, que hablaremos hoy, y luego otro que sería el ravulizumab. Entonces, no me voy a meter, pero vamos, los inhibidores del FcRn lo que van a hacer es disminuir ese reciclaje de inmunoglobulinas circulantes. Entonces, las inmunoglobulinas, al meterse dentro de la célula endotelial, luego se vuelven a reciclar y salir al torrente sanguíneo, y al inhibir el FcRn lo que estamos haciendo es que este reciclaje no se produzca y se destruyan las inmunoglobulinas. Y luego tenemos la otra vía, que es la vía que nos ocupa hoy, que es la vía del complemento, que está basada en todo lo que hemos venido hablando, en esta inhibición, sobre todo de esta vía lítica final del complemento, porque esto van a ser inhibidores sobre todo desde C5 a distal. A distal vamos a la parte más final de la vía del complemento. Y esto es importante porque al inhibir esta parte de lo que es la vía del complemento, vamos a inhibir esa formación del complejo de ataque membrana, pero vamos a dejar indemnes la que es la primera parte del complemento con todos esos factores de liberación de citocinas, de marcaje para mastocitos, que también van a ser importantes para las defensas del organismo. Y lo que queremos evitar sobre todo es esto que comentábamos, esta simplificación de la membrana postsináptica y esa simplificación que se traduce en estos síntomas miasténicos. Entonces, en general, antes de centrarnos en el cilucoplan, pues simplemente comentar eso, que en la miastenia gravis generalizada es una enfermedad rara, pero no tanto, con un impacto negativo en las personas físico, social, profesional, emocional, con una etiología autoinmune, con un tratamiento estándar eficaz, pero con sus pegas, con sus efectos secundarios, con sus limitaciones, y que lo que es este avance en los estudios de las vías implicadas, este avance en el complemento, en las otras vías, pues nos ha permitido que ahora en los últimos años haya nuevos fármacos aprobados y que uno de ellos es esta inhibición del complemento para, sobre todo, inhibir esa formación del complejo ataque membrana. Y de ahí ya nos vamos a nuestra nueva opción terapéutica, que es la que nos concierne, que es el cilucoplan. Cilucoplan es un pequeño péptido macrocíclico
que tiene solamente 15 aminoácidos. La verdad es que es muy pequeño, está muy bien diseñado para lo pequeño que es, y se va a ir justamente para a unir a lo que es el factor C5. Entonces va a inhibir esta vía lítica final común de dos maneras. Primero se va a unir específicamente la proteína C5 con una afinidad muy alta, y lo que va a hacer es va a inhibir que esto se extienda en C5A y C5B. Recordar que C5B era lo que era importante para esta vía lítica final común del complemento. Y el segundo mecanismo de acción es que también se une a C5B, y lo que impide también el ensamblaje y la actividad del complejo ataque membrana. Entonces vas a tener una unión a C5, y luego también, si se llega a producir algo de C5B, también se une a este C5B y lo inactiva. Entonces actuará a este nivel, ¿vale? A este nivel de lo que es nuestra cascada del complemento, y como comentábamos, esto tiene esa eficacia de que te elimina este complejo ataque de membrana, dejándote indemne esta primera parte del complemento, que es tan importante a la hora de lo que es como mecanismo de defensa y como mecanismo inmunitario. Y nada, os dejo simplemente con un vídeo que lo explica mucho mejor que yo de cuál es el mecanismo de acción de esta enfermedad, de este fármaco. Celcrest is a first-of-its-kind hormone CNF inhibitor. Strategy and adaptations. Muy bien, pues esto era realmente lo que quería comentaros. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Damos paso ahora al doctor Juntas, y luego al final de todo dejaremos las preguntas para el final, ¿vale? El doctor Raúl Juntas es neurólogo también, jefe de sección de la Unidad Neuromuscular y Centro de ELA del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, responsable del Grupo de Sistema Nervioso Periférico del Laboratorio de Investigación del Instituto de Investigación del Vall d'Hebron, y tiene una amplia experiencia en ensayos clínicos de patología neuromuscular e intereses en el estudio de biomarcadores y en genética. Y nos va a hablar sobre el cilucoplan también, una nueva ventana de oportunidad para los pacientes con miastenia gravis. No te escuchamos. No sé si tienes el sonido silenciado. No. Ahora. Ah, vale. ¿Y la pantalla la veis? Sí. Bueno, nos vemos a nosotros, o yo ahora mismo veo. No sé si estás compartiendo ahora la presentación o no. Sí, ahora vemos un escritorio. Vale, ahí está. Sí. Pero ahora no te oímos otra vez. ¿No me veis? Ahora sí. Parece que Ah, cuando pones la cuando- presentación dejamos de escucharte. No sé. ah, qué raro. Mm,
Cuando pongo las diapositivas no me oís, por lo que parece, ¿no? Ahora sí que te oímos. Ahora Pero, sí. pero Se cuando pierde. pongo las diapositivas no, ¿verdad? Si le das a compartir, Compartir. A ver. Parece que sí comparto mi pantalla, ¿no? sí, tu pantalla sí que la vemos, y ahora te oímos, pero cuando pasas a la presentación no sé qué pasa, que Qué cosa tan rara, ¿eh? No, no se oye. No se oye cuando... Qué no extraño. comparten. Sí, cuando comparte, Ahora no sí que sé me por oís. qué. Ahora Sí, sí, ahora sí, pero cuando pone la presentación, sí. Ostras, no. se corta el sonido, no Pues sé eso, pues si eso no hay sé cómo se alguien soluciona. de la academia. Voy Y a sin mirar a ver. ponerlo así, y si A poniéndolo así, ver. aunque no sea en modo Ah, sí, presentación, exacto, Ahora sí. vemos la presentación y ahora te oímos. Sí, exacto. A Pues ver, lo desde desde la ponemos aquí. así pantalla. que se ve Exacto. bastante bien, ¿no? Yo creo. Sí, ya está. Sí, porque si no va a ser un lío. Sí, adelante. Sí, ya está. Vale. Gracias. Venga, así, aunque lo veamos un Bueno, pues poquitín más pequeño, pero por lo menos lo vemos y te oímos. vale, qué raro. Bueno, pues nada, decía que muchas gracias por invitarme y vamos a hablar de los ensayos RACE que es el ensayo Ciclucoplan versus placebo, y el RACE XT, que es el estudio de extensión. Ujú. Vale, entonces el ensayo RACE es un estudio de fase 3, multinacional, aleatorizado, en doble ciego controlado con placebo, y como veis incluyeron 86 pacientes en el brazo cilucoplan y 88 en el brazo placebo, y lo que es importante es que se evaluaron durante 12 semanas, y a partir de las 12 semanas ya empezó el estudio de extensión. ¿Vale? Entonces es importante repasar los criterios de inclusión, que fueron los clásicos de los ensayos de miastenia de estos últimos años: pacientes entre 18 y 74 años, con una clase funcional MGFA entre 2 y 4 de miastenia, es decir, que no podían ser solo oculares y no podían ser pacientes muy evolucionados, en grado 5. Evidentemente positivos para anticuerpos antirreceptor acetilcolina, y con una escala MG-ADL de más o igual a 6 y una puntuación de QMG mayor o igual a 12. Muy importante, todos los pacientes tenían que estar vacunados contra el meningococo y tener unas dosis estables de la medicación para la miastenia. ¿Vale? No es necesario revisar los criterios de exclusión, que son los clásicos para este tipo de ensayos. Lo que sí que es importante es tener en cuenta los criterios de valoración. El endpoint primario fue la escala MG-ADL, que es la que más se utiliza a día de hoy para los ensayos de miastenia. Os recuerdo que esta es una escala basada en los síntomas de los pacientes y que parece que es la más sensible al cambio. Tenemos como endpoint secundario estaba el QMG, el MG Composite y el MG calidad de vida. El QMG os recuerdo que es más el examen neurológico, y el MG-ADL decía que es más los síntomas del paciente. ¿Vale? Hay otros criterios secundarios de eficacia, que hay muchos, no vamos a detallar todos, pero uno me parece importante es en qué porcentaje se pudo hacer una reducción de más o igual de 3 puntos en la escala MG-ADL, que ya es un cambio bastante significativo a nivel clínico. ¿Vale? Y evidentemente también se midió la seguridad. ¿Vale? Entonces, estas son las características demográficas de los pacientes, y aquí os quería señalar que la media de duración de la enfermedad son pacientes que llevan de media 9 años de evolución, tanto el grupo placebo como el grupo cilucoplan. La mayoría de los pacientes estaban en clase 3 funcional, o sea, asintomatología moderada, 2-3 la mayoría de los pacientes, y muy importante que aunque el criterio de inclusión era más de 6 en la escala MG-ADL, mirad cómo la media de los pacientes estaba casi a más de 10 para los dos grupos, placebo y cilucoplan. O sea, son pacientes muy sintomáticos. Y el QMG-ADL 19, de media 19 en los dos grupos. O sea que, aunque los criterios fueran más de 6, son pacientes bastante sintomáticos, con un MG-ADL alto.
Otro punto importante es que la mitad de los pacientes tienen una miastenia refractaria, es decir, refractaria, como sabéis, quiere decir que ya han probado corticoides y 2 inmunosupresores y siguen sintomáticos. O sea, la mitad de los pacientes tienen una miastenia refractaria. O sea que en general pacientes sintomáticos con un MGADL alto y en la mitad de los casos una miastenia refractaria. Vale, pues vamos a ver directamente los resultados y aquí podéis ver en esta diapositiva una reducción de menos 4.39 del MGADL, que es una diferencia de 2,3 comparado con placebo. Como sabéis, tenemos en muchos ensayos de miastenia, bueno, no es la única enfermedad en que el efecto placebo es importante, pero aún así una diferencia significativa comparando con el placebo. Y aquí ya aprovecho esta diapositiva para mostraros que la eficacia empieza muy pronto. Ya en la primera semana hay una disminución clara del MGADL que aumenta hasta la cuarta semana y luego ya se mantiene hasta la 12ª semana. ¿Vale? O sea, una eficacia del efecto bastante rápida. ¿Vale? Si pasamos a la escala QMG, como veis, también una reducción comparado con placebo de 3 prácticamente, también con este efecto importante del placebo de 3,25, pero aún así una diferencia claramente significativa entre el grupo cilucoplan y el grupo placebo. Y una vez más os muestro la reducción del QMG ya en las 2 primeras semanas, llega ya casi un máximo, un poco más a la cuarta semana y luego se mantiene a las 12 semanas. Algo parecido también para la escala Composite, con 3,20 diferencia con el placebo, el mismo tipo de curvas de inicio rápido, y la escala de calidad de vida, de 2,5 comparado con el placebo. ¿Vale? Repito, eficacia muy rápida inicial en la primera semana, mejora todavía más hasta la cuarta y luego ya se estabiliza hasta la semana número 12. En las diferentes escalas se repite el mismo tipo de eficacia. Esto es importante de ver en la proporción de pacientes que mejora más de 3 puntos desde el inicio hasta la semana 12. Casi la mitad de los pacientes responden esta primera semana y luego aumenta hasta el 73,8% a la semana 12. ¿Vale? Esto muestra también la eficacia que se inicia muy pronto, pero que aumenta hasta la semana número 12. ¿Vale? Un elemento muy importante es comparar cuántos de estos pacientes sufren una fluctuación. Es verdad que entre el grupo placebo, aquí en marrón, y el grupo cilucoplan, más o menos hay el mismo número de pacientes que tuvieron una fluctuación. La diferencia es que en el grupo placebo todos los pacientes necesitaron una terapia de rescate, inmunoglobulinas o plasmaféresis, cuando solo 2 del grupo cilucoplan, lo que deja pensar que es posible que estas fluctuaciones fueran menos severas. ¿Vale? Porque no necesitaron en mucha menor proporción inmunoglobulinas o plasmaféresis. En cuanto a la farmacodinámica, se ve que desde el principio se consigue una inhibición completa de la ruta clásica del complemento y que luego se mantiene estable, un efecto mantenido durante las 12 semanas del tratamiento en la fase versus placebo. En cuanto al perfil de seguridad, muy importante, hubo 4 pacientes que tuvieron que dejar el estudio en el grupo placebo por una úlcera aftosa, ulceración bucal, aumento de enzimas hepáticas y un caso que falleció por COVID, en principio, bueno, pues no relacionado con el tratamiento, pero vamos, estas son las 4 causas de pacientes que tuvieron que dejar el tratamiento. En cuanto al efecto secundario más frecuente, claramente fueron la aparición de hematomas en el punto de inyección, pero en ningún caso fueron severos, no necesitaron evacuación quirúrgica ni nada, fueron hematomas, pero en principio de intensidad leve. Algo muy importante que señalar es que hubo un aumento de lipasa, como veis aquí, en 7 pacientes y de amilasa también en 5 pacientes, más que en el placebo. Y se investigó y en principio ningún paciente tuvo ninguna sintomatología de pancreatitis ni nada y en principio a día de hoy no se ha tomado ninguna medida de vigilancia. Fue una anomalía biológica sin introducción clínica, o sea que en principio no hay que tomar ninguna medida en particular.
En cuanto a las infecciones, sí que hubo algo más de infecciones en el grupo cilucoplan, pero fueron infecciones leves del tracto respiratorio superior, pero en principio sin más complicaciones. Y lo más importante es que no hubo caso de meningitis. Evidentemente, todos los pacientes se tenían que haber vacunado antes de participar, pero importante señalar que no hubo ningún caso de meningitis, que es lo que más miedo da siempre, ¿no? Con un inhibidor de complemento. Vale, pues bueno, luego habrá un resumen de todo esto. Entonces pasamos a la parte de la extensión del RACE-XT. Os recuerdo que a partir de las 12 semanas todos los pacientes que lo deseaban seguían en la fase de extensión. Y os enseño directamente la gráfica, que es la más, para mí, la más importante y la más significativa. Entonces, como veis, en azul son los pacientes que estaban directamente con el medicamento, y aquí, después de las 12 semanas, como veis aquí en el 12, son los pacientes que estaban con placebo y que ya empiezan a tomar el cilucoplan. Como veis, una respuesta también muy rápida, y enseguida en la primera semana ya o en las 2 primeras semanas ya van a unirse a la curva de los que habían iniciado cilucoplan previamente. Entonces, una respuesta que se confirma que es muy rápida. Un punto muy importante para señalar, que yo le doy mucho valor, es que entre la semana 12 y la semana 24, como veis, los pacientes siguen mejorando y pasan de 4, como dijimos, de mejoría a la semana 12, perdón, aquí pasan de 4 a 6, o sea que ganan, está aquí escrito abajo en pequeñito, 1,66 puntos más de MGADL. La hipótesis que yo me hago, esto ya es personal mío, que si el ensayo hubiera durado a lo mejor 24 semanas en la fase con placebo, quiere decir, igual se hubieran podido ver todavía respuestas más significativas a MGADL. Pero bueno, lo esencial es que parece que los pacientes todavía siguen mejorando a partir de la semana 12 hasta la 24, y luego ya sí que el efecto se mantiene hasta la semana 60. ¿Vale? Y lo más importante es que los pacientes que estaban inicialmente con placebo mejoran rápidamente y al cabo de 2 semanas ya se sitúan en la curva de mejoría de los pacientes inicialmente tratados con cilucoplan. Otra gráfica interesante es lo que pasa con los pacientes que mejoran esta primera semana. Pues estos pacientes que responden en la primera semana, que eran un 43%, permanecen en buena respuesta a la semana 60 en el más del 80% de los casos. Es decir, que los pacientes que mejoran inicialmente, en la mayoría, esta mejoría persiste a la semana 60, tanto en la primera columna en el MGADL como en el QMG. ¿Vale? Pero lo esencial es esto, que esta mejoría perdura en el tiempo, a la semana 60. Cuanto al perfil de seguridad, bueno, sin detallarlo mucho, ya tenemos una exposición media de 1,2 años y parecido, los mismos efectos secundarios que en la parte versus placebo, y que no ha habido ningún caso de meningitis. ¿Vale? No es necesario detallarlos. Pues bueno, ahora varias diapositivas, un poco de conclusión, porque igual he ido un poco rápido, pero para repasarlo. El tratamiento con cilucoplan mostró mejorías rápidas y clínicamente significativas en los resultados de eficacia específicos en miastenia, tanto en la MGADL como en los criterios de evaluación secundarios. Lo recuerdo: QMG, Composite y MG calidad de vida. La proporción de pacientes que logran mejorías de más de 3 puntos y más de 5 puntos es significativa. La expresión mínima de los síntomas, que este es otro de los ítems que miramos, aunque no había positiva que lo detallara, también fue claramente significativa. Y esto es muy importante, que fueron las tasas de respuestas con MGADL y QMG continuaron aumentando hasta la finalización del estudio a las 12 semanas, y fueron significativamente más altas hasta semana número 12 que al inicio. ¿Vale? Como decía, no había diferencias significativas en las características iniciales de la enfermedad. Y muy importante, como decía, que estas fluctuaciones que hubo parece que fueron menos severas en los pacientes con cilucoplan, porque no necesitaron terapia de rescate. Bueno, la necesitaron en un menor número de pacientes que comparando con el placebo. ¿Vale? En cuanto a los efectos secundarios, fueron menores.
la calidad de vida, que mejora estadísticamente en los pacientes con cilucoplan y que muestra un beneficio constante de varios ítems. Una diferencia con este ensayo es que se han incluido muchos ítems, que no ha dado tiempo a comentar, pero que incluyen muchas calidad de vida, o sea que parece que, ¿no? que se habla mucho, ¿no? de mejorar de forma holística a los pacientes, no solo en las escalas, sino incluyendo calidad de vida, había escalas de fatiga, todas estas escalas mejoran en los pacientes. En cuanto al perfil de seguridad, tuvo un perfil de seguridad favorable. Como decía, el efecto secundario más frecuente fueron los hematomas en el punto de inyección, pero de gravedad leve. Repito que hubo algo más de infecciones del tracto respiratorio superior, pero fueron leves, y que la incidencia de efectos secundarios fue similar entre los dos grupos y, sobre todo, no hubo ningún caso de meningitis. ¿Vale? Y las tasas de interrupción del tratamiento, que hemos dicho que había 4 pacientes, fueron bajas para un ensayo en este tipo de patologías. En cuanto a la extensión, el perfil de seguridad favorable a largo plazo y que, como decía, las mejorías desde el inicio observadas los criterios de eficacia MGADL se mantuvieron hasta las 60 semanas. Repito que desde la semana 12 hasta la 24 hay todavía una mejoría y luego se mantiene hasta la semana 60. Y en los pacientes que inicialmente estaban con placebo, enseguida, a las 2 primeras semanas, ya experimenta una mejoría y las curvas se unen con las que estaban inicialmente tratados con cilucoplan. ¿Me acuerdas que había una diapositiva en que los pacientes que respondieron en la semana 1, la mayoría mantuvieron su respuesta a la semana 60? ¿Vale? Y ahora un par de diapositivas para ver cuáles los resultados de un cuestionario de evaluación de autoinyección, que es un cuestionario que se utiliza para otras enfermedades autoinmunes. Y este cuestionario se basa en una serie de preguntas que se hacen a los pacientes, cuáles son sus sentimientos sobre la inyección, la propia imagen del paciente que se tiene que hacer estas inyecciones de forma diaria, la confianza en uno mismo, las reacciones en lugar de inyección, la facilidad de uso. ¿Y cómo se puntúa? Pues con una puntuación menor de 7, baja satisfacción, entre 7 y 8, moderada, entre 8 y 9, alta, y más de 9, satisfacción muy alta. ¿Vale? Entonces podemos pasar directamente a los resultados y lo que se obtuvo en este cuestionario es 8,20, o sea, una satisfacción alta. No muy alta, pero alta, para pacientes que se tienen que hacer una inyección subcutánea todos los días, ¿vale? Con resultados bastante favorables en cuanto al hecho de tener que hacerse una inyección subcutánea diaria. Vale, pues estos son los resultados del RACE y el RACE-XT, luego podemos comentar ahora la discusión y simplemente ahora os quería enseñar, a ver si funciona, unos resultados que presentamos también en la Sociedad Española de Neurología sobre la reducción de dosis de... A ver. Si lo pongo en pantalla completa no lo veis. ¿Así sí que lo veis? ¿No? Sí, sí lo vemos. Ah, sí, sí, vale, vale. Es que si lo pongo en pantalla completa parece que no me oís. Bueno, es simplemente mostrar cuál es la eficacia del tratamiento para la reducción gradual de dosis de los corticoides. Entonces voy directamente, esto como ya lo hemos comentado, los resultados, a esta diapositiva y aquí en la parte de la derecha, como veis, a la semana número 60 había una reducción de 45,6% de los pacientes que habían podido reducir los corticoides, incluso en 8,7% los habían podido dejar completamente. Esto a la semana número 60. Y a la semana 120 este porcentaje sube a 61% de los pacientes que han reducido o parado, con un 20% de los pacientes que han dejado completamente los corticoides, lo cual es algo muy, muy positivo porque, como ha dicho Rafa, pues estos tratamientos tienen muchos efectos secundarios. En particular, los pacientes que tenían una dosis de más de 7,5 miligramos al día, que se considera un límite de corticoides que tienen más riesgo de tener un Cushing, pues el 20% a las 60 semanas y el 32% a la semana 120 pudieron reducir esta dosis de 7,5. Pero bueno, 7,5 a mí me parece todavía más significativa la diapositiva siguiente,
porque 7,5 ya es una dosis que nos molesta menos, que tiene menos efectos secundarios. Me parece más significativo esto. Son los pacientes que tienen más de 15, que eso ya es una dosis que para nosotros ya es alta, ya con más efectos secundarios. Pues como veis, casi el 60% de los que tenían más de 15 pudieron bajar de 15 y todavía más interesante, el 38% de los pacientes que tenían más de 15 consiguen bajar a menos de 7,5, que ya los efectos secundarios disminuyen. O sea que es importante también, aparte de la eficacia en las escalas, ver en qué porcentaje se ha podido reducir los corticoides. Vale, pues esta es la conclusión. Que más del 60% de los pacientes se logró reducir o interrumpir los corticoides para semana 120 y que el 32% de los pacientes con más de 5 se logró reducir a menos del umbral y el 38% que tienen más de 15 se pudieron reducir a menos de 7,5. Y ya para terminar, simplemente comentaros un poco nuestra experiencia con Cilucoplan. Nosotros participamos en el ensayo RAISE con 2 pacientes que luego participaron en el ensayo de extensión y que ahora, desde que se aprobó el tratamiento en septiembre, pues siguen con el tratamiento. En uno de los pacientes, bueno, los 2 pacientes están bien a nivel de los síntomas, han mejorado en las escalas MGADL, QMG inicialmente y ahora se mantienen con un nivel de las escalas correcto, de 2, 3 y están bien. Y muy importante a nivel del tratamiento, en uno de los pacientes se pudo reducir la dosis de corticoides de 66%, aunque el tacrolimus sigue con dosis de 6 miligramos, porque bueno, vamos poco a poco. Los pacientes que incluimos en los ensayos son pacientes, como habéis visto, severos, que no nos da miedo también reducir los tratamientos de forma rápida. Y el segundo paciente se pudo reducir la dosis de corticoides de 50% y de 4 miligramos de tacrolimus ahora está con 2 miligramos al día. Y los dos están estables y controlados. ¿Vale? Quería compartir un poco la experiencia de los 2 pacientes que tenemos experiencia. Ahora mismo hemos empezado otra paciente con el tratamiento, pero bueno, todavía es pronto para ver cómo evoluciona. O sea, en total ahora mismo tenemos 3 pacientes tratados con Cilucoplan. Vale, pues esto es lo que quería compartir y dejo de compartir, ¿no? Para Muy bien, pues la muchísimas discusión. gracias, doctor Juntas. Si os parece, pasamos a las preguntas, que veo que Biel ya nos ha hecho un par de preguntas por el chat. No sé si alguien más se anima y si no paso a leeros las preguntas de Biel Mercadal. Vale, que nos pone muchas gracias y pone, dado el mecanismo de acción del Cilucoplan como inhibidor del complemento C5, ¿qué perfil de pacientes con miastenia gravis considera más adecuado para este tratamiento, especialmente en términos de gravedad de los síntomas, presencia de autoanticuerpos específicos y refractariedad a terapias convencionales? Además, ¿qué factores clínicos o biomarcadores podrían guiar la decisión de iniciar este tratamiento frente a otras opciones disponibles? ¿Contestas tú, Rafa, primero? Como quieras, vamos. Bien, la verdad es que o sea, en parte esto es un poco la pregunta del millón que nos hacemos de qué perfiles de pacientes se van a beneficiar más de un tipo de tratamiento o de otro. O sea, como cosas, o sea, normas básicas que tenemos, sí que es verdad que tenemos que recordar que estos pacientes tienen que ser pacientes anticuerpo antirreceptor positivos, que no vale con anticuerpos anti-MuSK. ¿Vale? Los anticuerpos anti-MuSK no van mediados por complemento, entonces este tipo de terapias no funciona. Dentro de ello, lo que tenemos financiado es cuando hayan fracasado a 2 inmunosupresores. Entonces, en general, estamos hablando de pacientes refractarios. Y luego, lo que comentaba, que es un poco la pregunta del millón, en este conjunto de pacientes, que son pacientes en los que quieres dar un paso más con el tratamiento, quieres probar un nuevo tratamiento, un tratamiento biológico, pues el poder prever o qué perfiles de pacientes pueden ser más para anticomplemento, más para antifactor FcRn, la verdad es que de momento es algo que nos cuesta definir bien. Lo que sí que tenemos claro es que estos fármacos, los anticomplementos, son rápidos, el Cilucoplan es rápido desde la primera semana, entonces en situaciones de gravedad son útiles y que no tenemos un biomarcador específico como comentábamos de complemento, que podamos medir ese grado de activación que nos pueda
ir hacia un lado o hacia otro. Y la gran diferencia que tenemos ahora mismo entre los 3 fármacos que tenemos aprobados también es la posología. Entonces, el cilucoplan tiene la ventaja de esa administración diaria y en el domicilio, que para un subgrupo de pacientes yo creo que es muy atractivo. Es muy atractivo no tener que ir al hospital, es muy atractivo poder manejarse en domicilio solamente con los pinchazos diarios. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa. A día de hoy no tenemos argumentos para decidir qué tipo de tratamiento se adaptará más a un paciente a otro. Yo creo que cada vez más tenemos que implicar al propio paciente también, que nos diga qué preferencias tiene. Hay pacientes que igual no son capaces de pincharse ellos solos subcutáneo y preferirán otras alternativas, o al revés, hay pacientes que están hartos de venir al hospital y preferirán hacérselo en casa. Pero en cuanto a eficacia, a día de hoy no hay ningún argumento que nos diga unos van a ser mejor para un tipo de pacientes que para otros. En cuanto a biomarcadores, sí que ha habido estudios con el complemento, pues que dicen que los pacientes con anti-RAC tienen el complemento más alto, pero yo lo que he leído luego no hay una correlación con cómo evolucionan este complemento activado más alto en función del tratamiento que se les da. O sea que todavía a nivel de biomarcador tenemos mucho que progresar. Hay muchos proyectos en cursos para ver qué biomarcador nos puede indicar que un tratamiento irá mejor en un paciente que en otro, y hoy en día no se puede saber. Lo que se puede decir que el nivel de complemento tiene una eficacia mantenida, eso sí. Es verdad que los anti-FcRn, la duda todavía que tenemos un poco es, como sabéis, son por ciclos. El efgartigimod disponible hoy en día, el rozanolixizumab, que imagino lo tendremos pronto, es por ciclos y no sabemos cada cuánto hay que hacer los ciclos. Entonces esa es la duda que tenemos. Habrá pacientes que se adapten mejor que otro, pero bueno, es la práctica estos próximos años lo que nos dirá. Porque también, como decía, hemos incluido pacientes muy severos en estos ensayos, nosotros en particular. Yo sé que en Valencia o en Belviche, yo sé que en San Pau hemos incluido los pacientes más severos que teníamos, refractarios, y entonces esto igual no traduce lo que son todos los pacientes. Por eso os decía que la media de los pacientes era de más de 10 de MGADL, cuando nos piden más de 6. Igual si incluimos pacientes que tienen MGADL de 4 o 5 van todavía mejor que los que hemos incluido. Entonces, ahora será con la práctica diaria de pacientes menos severos, igual la respuesta al tratamiento es mejor. Bueno, quedan muchas incógnitas todavía por resolver. Bien, seguimos, si os parece, con las preguntas, que Biel tenía unas cuantas. Nos ponen: pacientes con miastenia gravis generalizada refractaria a tratamientos convencionales. Si se han observado diferencias significativas en la eficacia de cilucoplan dependiendo de los niveles de autoanticuerpos anti-receptor de acetilcolina o anti-MuSK. Y si existe alguna evidencia que sugiera una mayor respuesta en función del subtipo de autoanticuerpo o la severidad basal del daño mediado por complemento. Bueno, como decía Rafa, este tipo de tratamiento solo es para antirreceptor acetilcolina, porque no activa el complemento. Pero lo que es muy buena pregunta es si hay en función del nivel del anticuerpo antirreceptor acetilcolina. Como sabéis, a día de hoy nos utilizamos solo como biomarcador diagnóstico, y nosotros en Valdebrón estamos haciendo un estudio de una fila activa muy larga de pacientes, y mi predecesor, el doctor Gámez, les hacía a los pacientes una medida de anticuerpos una vez al año, que yo al principio no entendía muy bien, pero he seguido haciéndolo. Entonces estamos explotando muchos datos de muchos pacientes a los que se les medían los anticuerpos antirreceptor, y parece que sí estamos encontrando correlación entre el título de anticuerpos y la severidad de la enfermedad. Entonces esto igual sí que en un futuro, bueno, no lo sabemos. Hay que ver si el título de anticuerpos puede ser un biomarcador útil de severidad, y ver si correlaciona el nivel de anticuerpos con la respuesta a medicamentos. Pues sí, es algo que se podrá también mirar, pero que a día de hoy no tenemos respuesta. Necesitamos un poquito más de tiempo, ¿no? Con todo. Sí, y había más, había algo más del...
Sí, hay otra pregunta. Bueno, de Biel. Sí, Estaban un poquito era otra. relacionadas. Era si había evidencia que se inspirara una mayor respuesta en función del subtipo de anticuerpo o la severidad basal del daño mediado por complemento. Era la segunda Y pregunta. pues contesta, Rafa, si quieres. Que un poco creo que ha Sí, quedado. claro, yo creo que un poco es lo que veníamos comentando, vamos, que antes lo ha explicado Raúl muy bien. Tenemos esta ausencia un poco de un biomarcador útil para la práctica clínica, aunque es verdad que se avanza, que hay estudios, pero aún nos queda esto. Y es verdad lo que comentabais, que yo creo que los siguientes años van a ser un poco claves, no solo de práctica clínica, que desde luego sí, pero también incluso para esto, para avance de biomarcadores, para avance de muchas cosas que nos van a permitir tomar estas decisiones más basadas en la evidencia. Muy bien. Bien, tenemos más preguntas. De Ana, que nos dice: actualmente los criterios del Ministerio para poder pautar estos tratamientos son muy estrictos. Si creéis que es posible, bueno, porque entiende que es por el precio, que si creéis que es posible que en un futuro no muy lejano se puedan ampliar las indicaciones a pacientes seronegativos o no tener que pasar por 2 inmunosupresores previamente, teniendo en cuenta que muchos de los inmunosupresores previos tienen un tiempo de actuación mucho más lento que estos nuevos y los vemos indicados para pacientes con miastenia moderada severa. Sí, es verdad que lo ha explicado Rafa, son muy restrictivos. Claro, han cogido los criterios de los ensayos clínicos, pero es verdad que yo, comentándolo con todos los compañeros en las diferentes reuniones, nos parece muy restrictivos. Yo creo que un buen compromiso hubiera sido corticoides más un inmunosupresor, ¿no? Parece razonable. Tampoco utilizar medicamentos tan caros a todos los pacientes, porque igual poniéndoles corticoides y Murel, pues los pacientes están muy bien y tampoco hay por qué utilizar medicamentos caros, pero corticoides y 2 inmunosupresores, a mí eso ya no me gusta, porque ya es incluso algo que no me gusta mucho hacer en la práctica diaria, tener que poner 2 inmunosupresores. No sé, yo espero que algún día puedan cambiar y que nos hagan un poco más de confianza a los neurólogos, que nosotros no, si un paciente está bien con tratamientos baratos, pues estará bien con tratamientos baratos. Y todos somos responsables y conscientes de que hay que ahorrar, ¿no? Y que tampoco hay que... Pero bueno, hay pacientes que si lo necesitan, ¿por qué esperar a...? Porque claro, es que probar, como decís, estos 2 inmunosupresores, pues se te va casi un año, porque como tardan en hacer efectos corticoides. Luego Inmurel tardas unos 6 meses. Ya vas a tener que estar esperando. Si no te funciona, luego cambiar a otro, pues te plantas en un año. Yo creo que rápidamente, en poco tiempo, ya intuimos, ya sabemos más o menos el paciente que nos va a costar equilibrar. Entonces, no sé. Yo, por ejemplo, he trabajado muchos años en Francia, preguntando a mis compañeros franceses, a ellos no les han puesto este tipo de restricciones y no creo que estén prescribiendo más que nosotros. Es simplemente, pues hay más confianza, yo creo, en los, en los médicos y entonces es a juicio del neurólogo el poder prescribirlos. Pero... Y otra cosa también es el MGADL de más de 6. Eso Claro, también. esto para un ensayo se puede entender, pero bueno, hay pacientes que 4 o 5 pues pueden estar muy sintomáticos. Depende de dónde esté, claro, depende de dónde esté, ¿no? Si es vulvar, por ejemplo, uno solo vulvar, pues ya tiene, no, puede que no pase de 6, pero igual le cuesta comer. Y bueno, no, yo espero que esto vaya con el tiempo, la experiencia vaya cambiando. Pero no sé cuál es tu opinión, Rafa. Sí, vamos, yo creo que esos 2 factores un poco son los que más nos chirrían ahora los neurólogos, son eso, el tener que esperar al segundo inmunosupresor y estar ahí esperando cuando sabes que vas a estar padeciendo, que el paciente se pone mal, que se ingresa, que sí tal. Y los pacientes que están sintomáticos, pero que no te cumplen el ADL, porque además el ADL, como explicaba Raúl, es una escala que es totalmente subjetiva. Si tú, el paciente, aunque le veas que tiene un ojo tapado por una tosis, si el paciente te dice que no la tiene, en la escala no cuenta. Entonces, claro, la percepción muchas veces del paciente es importantísimo, pero tiene sus limitaciones también. Entonces, como un factor limitante a la hora de poner estos fármacos, hay veces que nos cuesta también. Y la parte de la pregunta que comentaba también de los pacientes seronegativos o si se ampliará para otros, esto es importante también. Es verdad que los seronegativos hay 2 cosas. Una, que un porcentaje de los pacientes seronegativos
hay veces que es por problemas a la hora de cómo hemos estudiado la muestra, de si lo hemos hecho con radioinmunoensayo, con ELISA, que esto hay veces que merece la pena enviarlo a veces a un centro de referencia o a algún sitio para que lo midan para comprobarlo. Y aún así, el grupo de seronegativos es un grupo que a nosotros al menos nos trae de cabeza, porque son muy variopintos. Hay pacientes muy complicados, con muchas crisis seronegativos y pacientes con un curso más crónico, fluctuante, que se entremezclaba con la fatiga, que son muy difíciles. Entonces, en estos, de momento no hay evidencia. Algún ensayo clínico hay activo, yo sé que de los FcRn ahora sí que hay activo un ensayo en seronegativos, pero de momento es verdad que son un grupo de pacientes que al menos a mí me traen bastante de cabeza, como aparte nos envían a veces los pacientes pues que no van bien o que tal, y entre ellos son los seronegativos y cuesta encontrar un poco una solución para estos pacientes. Muy bien, a ver qué más nos dice Ana. Sí, bueno, nos pone eso, ¿no? Que efectivamente que piensa lo mismo, que hay pacientes en los que no apetece esperar todas esas pruebas terapéuticas y nada, que muchas gracias. Dice que es Ana Valero, que es neuróloga de Son Espases, que no había puesto los apellidos. Sí, bueno, a mí me salen como las iniciales solamente. Es Ana Valero Mut de Neurología de Son Espases en Palma. Y nada, pues muchísimas gracias a los dos por vuestras presentaciones y todas las aclaraciones que nos habéis hecho a las dudas que han ido surgiendo. Y muchísimas gracias a los asistentes por asistir y por las preguntas. Creo que ha sido una charla muy productiva, muy útil para todos. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Gracias. Muy bien, pues nos vemos ya en la próxima.